grabando y entonces este es el ejercicio que habíamos dejado planteado ayer. Un circuito RL serie con resistencia 50 ohms, 100 milihenrios de inductancia, frecuencia 50 Hz. Se le aplica una corriente de la forma I igual 7,0711 coseno omega t más 30 grados. Determinar entonces Z de RPL, el voltaje T total, máximo y efectivo en los tres casos, y el ángulo phi, y dibujar el diagrama fasorial. Y además preguntaban qué sucede si la frecuencia cambia a 150 Hz y si cambia a 10 Hz. O sea, hay tres ejercicios en uno. Entonces veamos el resultado y vamos a ver si era lo mismo o qué pasó. Primero, con una frecuencia de 50 ciclos. Pero antes de desarrollarlo, ¿quién me había dicho que lo había resuelto? Yo, profe. Ya. ¿Qué conclusiones puede sacar? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué pasó con los cambios de frecuencia? Al ir cambiando la frecuencia cambiaba el XL, Ya, perfecto. por ende cambiaba nuestro Z y nuestro voltaje total, y por Ya. ende el efectivo también. Ya. El ángulo también cambió. Ya. Cuando se aumentó la frecuencia, ¿qué pasó con el ángulo? Aumentó, a ver, sí, aumentó, casi el Ya, doble. ya. Y cuando bajó la frecuencia, Disminuyó. disminuyó. Muy bien, perfecto. Vamos a corroborar esos datos entonces. Entonces tenemos la frecuencia 50 ciclos, calculamos el XL, en este caso el XL 31,4159 ohms, de acuerdo a los cálculos, son 100 milihenrios. La impedancia resulta ser de 59,05 ohms, y el ángulo de 32,1. Probablemente esos ángulos le dieron, ¿no es cierto? Sí, profe, lo mismo. Perfecto. Entonces después la otra forma de escribirlo es ZR más JXL, que va a resultar ser lo mismo que estos cálculos por separado. Pueden pasar, en vez de hacer estos cálculos por separado, pasar a esta forma, a polar, de rectangular, y de rectangular a polar. O sea, calculando el XL y conociendo el R, entonces yo lo escribo en términos rectangulares, 50 más J31, fíjense aquí este 31, 41, 59, y con la calculadora paso de rectangular a polar y tengo el tiro. No necesito hacer estos dos cálculos, ¿ya? Entonces está directamente ahí. Ok, y entonces la corriente máxima es 7.0711, de acuerdo a lo que está dado, y por lo tanto el efectivo es 70711 dividido por raíz de 2, son 5 amperes. ¿Ya? Y por lo tanto aquí tengo los voltajes. En el caso de la resistencia, 353 máximos y 250 volt efectivos. En el caso de la inductancia, 222 volt máximo y 157 y fracción volt efectivo. Y los voltajes totales, 417 máximo y 295 efectivos. Esos deben ser los valores que deben haber encontrado. Recuerden que también yo puedo utilizar el voltaje sub R más J, el voltaje B sub L, y como esto es un complejo, tanto en valores máximos como en valores efectivos, como esto es un número complejo, recuerden que el B sub L es el complejo, entonces puedo obtener inmediatamente, de la misma manera que hicimos el cálculo en Z, puedo obtener el módulo y el ángulo, y debe dar lo mismo. Y el ángulo es los 32,1 que se mantiene. ¿Ya? Si nosotros dibujamos el diagrama, hacemos el diagrama fasorial, que era lo que nos pedían, entonces tendríamos la corriente, aquí estarían los 30 grados, que indica la corriente, entonces teníamos los 30 grados. B sub R va a ir en fase con la corriente, B sub L va a ir 90 grados respecto de la corriente, adelantado 90 grados respecto de la corriente, y luego hacemos la suma y ese sería el voltaje total.
Pero como lo que nos interesa es conocer el ángulo entre el voltaje y la corriente, entonces ese es el ángulo phi, y recordemos que ese es el ángulo de la impedancia. ¿Ok? Entonces estamos ok ahí. Y podemos decir que el voltaje va en adelanto respecto de la corriente. No sé si aquí está dicho, el voltaje en adelanto. ¿Se fijan? Eso es cuando tenemos una frecuencia de 50 ciclos, dan esos resultados. Si aumentamos la frecuencia a 150, como indicaba el circuito, el problema, si hacemos a 150, el XL va a aumentar de, no me recuerdo cuál es el número, de 31.4 ohm, aumentó a 94, casi 3 veces. O sea, 3 veces porque la relación entre 50 y 150 es 3, por lo tanto esta reactancia inductiva debe aumentar 3 veces. Y luego la impedancia, tal como yo les comentaba, 50 más J94, entonces 106 ángulo 62,1. Fíjense que el ángulo también aumentó. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta la reactancia inductiva. ¿Ya? Y entonces el voltaje en la resistencia, como la resistencia se mantiene, este voltaje debe permanecer constante, 353, 55, 353,55 y 250 volts efectivo, porque la resistencia no sufre cambios, pero la reactancia inductiva cambió, por lo tanto el voltaje en la reactancia inductiva cambió, o la inductancia también cambió, aumentó respecto al caso anterior. Y el voltaje también, el voltaje total también sufrió cambios. ¿Ya? Y fíjense lo que sucede con el solo hecho de aumentar, ahí estamos tratando de ver que aumentó la reactancia, el voltaje, la reactancia inductiva, aumentó por el efecto de aumentar la frecuencia, entonces su voltaje también aumenta, y por lo tanto el ángulo, fíjense que estoy tratando de dibujarlo lo más a escala que se pueda, el ángulo también crece respecto del caso anterior. ¿Ya? Y nuevamente el voltaje ahora va mucho más en adelanto, en 62,1 grados respecto de la corriente que en el caso anterior. Y cuando la frecuencia disminuye, el XL va a disminuir respecto del caso original de los 50 ciclos, disminuye a 6,2, y por lo tanto el ángulo de la impedancia también disminuye. Entonces el voltaje en la resistencia se mantiene constante porque no hay cambios en la resistencia, y el voltaje en la bobina también cambia. Disminuye respecto al caso original de los 50 ciclos, y el voltaje total también va a cambiar. Si hacemos el dibujo del diagrama fasorial, entonces vamos a tener ahí la corriente, ahí vamos a tener el voltaje, un poquito desviado el voltaje respecto, pero eso no es problema. Fíjense lo que pasa con el voltaje de la bobina, ahora disminuyó. Fíjense, en el caso anterior de 150 era gigantesco, ahora es pequeñísimo. ¿Ya? Y por lo tanto, al hacer la suma, el ángulo, que es este que está aquí, ese es el ángulo phi, que es el ángulo relativo entre el voltaje y la corriente, claramente disminuyó respecto a los dos casos anteriores. ¿Ya? Pero, sin embargo, el ángulo, perdón, el voltaje sigue estando en adelanto. ¿Ya? Si la frecuencia disminuyera mucho más todavía, en vez de 10 Hz o 10 ciclos por segundo, disminuyera a 1 ciclo por segundo, entonces nuevamente el ángulo va a disminuir bastante más, pero la frecuencia no puede llegar a cero. ¿Por qué no puede llegar a cero en este caso? Porque fíjense que si la frecuencia llega a cero, la frecuencia f es cero, el XL es cero. ¿Ya? Y XL es cero significa que no hay resistencia, y eso es un cortocircuito para efectos de una bobina. ¿Ya? Entonces, cuando la frecuencia es cero, que es corriente continua en otras palabras, la frecuencia tiende, entre comillas, a desaparecer del circuito. ¿Ya? Desaparecer del circuito, ¿por qué? Porque como la frecuencia es cero, la reactancia inductiva es cero, no hay reactancia inductiva, no hay voltaje en ella. ¿Ya? Recuerden que el voltaje es I por XL, entonces no hay voltaje en ella y el circuito pasa a ser exclusivamente resistivo.
Y eso se puede ver aquí en el diagrama fasorial también. Si BL es 0, este voltaje total pasa a ser igual al voltaje de la resistencia. Entonces, eso es lo que sucede. En otras palabras, podemos concluir que a medida que va aumentando la frecuencia, manteniendo las condiciones, los parámetros, el resto de los parámetros, o sea, manteniendo los 100 milihenrios, los 50 ciclos, perdón, los 50 Hz, perdón, en la misma corriente, entonces a medida que aumentamos la frecuencia, entonces va a aumentar el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Cuando la frecuencia sea muy, muy grande, aquí llegamos a 150 ciclos, pero si colocamos 1500 ciclos, o más aún, vamos a darnos cuenta que este ángulo sigue creciendo, creciendo, creciendo. En teoría, en el infinito, la frecuencia va a tomar, o sea, el ángulo va a tender a ser 90 grados. Porque para esos efectos, fíjense que la XL empieza a crecer tanto con respecto a la resistencia, que la resistencia se hace eh, casi tiende a desaparecer en virtud de la gran magnitud que va a tomar el XL. El XL va a crecer mucho, 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 y por lo tanto la incidencia de los 50 ohms sobre esta reactancia inductiva, que va a ser gigantesca, es prácticamente nula. Prácticamente nula la incidencia de la resistencia, por lo tanto el ángulo tiende a ser los 90 grados. Casi como si solamente hubiese una reactancia inductiva, como el equivalente. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? ¿Tenían los mismos valores? ¿Se llegó a los mismos valores? Todo claro, sí. Perfecto. Bien, ese es un tema que hay que tener presente. Hoy día vamos a avanzar un poquito más, pensaba hacer esto nomás, pero alcanzamos, tenemos un poquito más de tiempo todavía. Y vamos a pasar al circuito RC serie. Entonces, en el circuito RC serie, lo que vamos a tener ahora es una resistencia en serie con una capacitancia, a la cual le vamos a aplicar una corriente I coseno omega t más beta. ¿Por qué le aplicamos una corriente conocida? Porque sabemos que es un circuito serie y por lo tanto la corriente se mantiene constante en un circuito serie. Entonces, ya sabemos que cada uno de los elementos responde con un voltaje. La resistencia responde con un voltaje que es I por R, la capacitancia responde con un voltaje que es I por XC. En donde, como ya vimos, el XC es 1 partido por omega C, o sea, 1 dividido por 2 pi FC. Y entonces, si hacemos el diagrama fasorial, entonces vamos a tener la corriente en el eje de referencia. Vamos a tener un voltaje que va en fase con la corriente. Y de acuerdo al dibujito que ustedes hicieron y que espero que lo tengan ahí a mano, nos vamos a dar cuenta que la corriente, en el caso, perdón, el voltaje, en el caso de un circuito serie para una capacitancia, está 90 grados negativo respecto de, o sea, 90 grados en atraso respecto a la corriente. O sea, vamos a tener aquí un menos B sub C, que es absolutamente en este caso imaginario. Y por lo tanto, al hacer la suma de BR y BC, recuerden que son fasores, entonces vamos a tener un voltaje por acá y vamos a tener un ángulo negativo respecto de la corriente, tomando la corriente como eje de referencia. Eso es lo que hay que tener presente para que esto concuerde. Chuta, me está indicando que tengo conexión inestable a internet. Estaba medio malona la internet. Si hacemos la suma, entonces, de fasores, sabemos que el voltaje va a ser el voltaje de la resistencia más el voltaje de la capacitancia. Y, por lo tanto, aplicando Pitágoras, vamos a encontrar de que el voltaje es igual a la corriente, que es común para los dos elementos, por la raíz cuadrada de R cuadrado más XC cuadrado. Y a este R cuadrado más XC cuadrado le vamos a llamar la impedancia y le vamos a llamar Z. Al igual que en el caso anterior, también se llama Z y también se llama impedancia. Fíjense la forma, R cuadrado más X cuadrado bajo la raíz tiende a parecerse a una suma de dos elementos. Si bien es cierto, aquí están los cuadrados y la raíz cuadrada de por medio, pero tienden a parecerse a una suma con un circuito serie común y corriente. Y el ángulo que podemos medir es el arco tangente del imaginario partido por real. Entonces, el arco tangente del imaginario menos B sub C dividido por B sub R. Entonces resulta que el ángulo también depende de los parámetros del circuito, de XC y de XR.
y de R, perdón, ¿no? De X6 y de R. No depende ni del valor de la corriente, ni de los valores de los voltajes, de ninguna cosa. Depende de los parámetros del circuito. Nuevamente sabemos que el parámetro del circuito X6 puede cambiar si cambia la frecuencia, porque depende de la frecuencia. Es inversamente proporcional al aumento de la frecuencia. En este caso, lo que podemos decir es que el voltaje está en atraso respecto de la corriente y que la impedancia también la podemos escribir como R menos JXC, es decir, Z con un ángulo negativo. Y que el voltaje está en atraso. Esas son las consecuencias de un circuito con una capacitancia en serie y una resistencia. Este es el circuito RC serie. ¿Ok? Entonces el tratamiento es muy similar al que hicimos ayer con el caso del circuito RL. Si vemos un ejemplo, una resistencia de 20 ohms, una capacitancia de 200 microfaradios, y le aplicamos una corriente de 8 coseno 314,1593 t más 0 grados. Entonces nos piden determinar los mismos valores B sub R, Z, B sub R, B sub C, ahora el T, phi, dibujar el diagrama fasorial. Entonces, como sabemos que aquí omega, aquí nos están dando omega es 314,1593. ¿Ya? Y entonces omega C, perdón, el XC, la reactancia capacitiva, sabemos que 1 partido por omega C, entonces tenemos el omega, y el CX son 200 por 10 a la menos 6 microfaradios, entonces la reactancia capacitiva es de 15,91 ohm. Y por lo tanto la impedancia la podemos calcular 25,5598 ohm, y el ángulo es de menos 38,5 grados, al aplicar la fórmula. Podemos hacer lo mismo si hacemos Z igual R menos JXC, donde R vale 20 y el XC vale 15,9155, según lo que hemos calculado aquí. Entonces nos da los mismos valores. 25,5, ángulo de menos 38,5 grados. Esa es la impedancia. Es la impedancia que presenta todo el circuito al paso de la corriente y al voltaje que vamos a encontrar después. Si multiplicamos por el valor máximo de la corriente, vamos a tener que el voltaje de la resistencia es de 8 ohm, perdón, de 160 volt, perdón, máximo, y el voltaje en la capacitancia va a ser 127,3 volt máximos. ¿Ya? Y el diagrama fasorial estaría aquí. ¿Ya? Tendríamos la corriente, que la podemos elegir como en el eje de referencia. El voltaje y la resistencia va a estar en fase con esa corriente. El voltaje y la capacitancia está en desfase de 90 grados en atraso respecto de la corriente, y por lo tanto el voltaje total va a estar también en atraso respecto de la corriente. ¿Y cuánto en atraso? En los 38,5 grados. ¿Ya? Aquí tenemos el voltaje en atraso. Eso es lo que sucede en un circuito RC. Fíjense las diferencias. En un circuito RL, ángulo positivo, voltaje en adelanto. Circuito RC, ángulo negativo, voltaje en atraso. Siempre respecto de la corriente. ¿Ya? El adelanto del atraso respecto de la corriente. ¿Ok? Profe, ¿podría Dígame. volver donde está la información del circuito RC? ¿Perdón? Atrás. ¿Se podría volver una presentación atrás de esa página? Sí, claro. Ahí, Es esa misma, me falta copiarla. Ya, profe, le saqué foto, gracias. ya, ok. De todas maneras, esto lo tienen ustedes en los apuntes que yo les envía. Tiene que estar todo esto. Lo que no puede estar son las cosas que voy haciendo, voy cambiando en el transcurso de la clase. ¿Ya? Pero esto lo tienen ustedes. Ok, entonces ahí tenemos el cálculo de un circuito. Ahora, en general, tener solo resistencia e inductancia y todo, y tener circuito serie de resistencia y capacitancia no es tan frecuente y no es tan interesante, porque fíjense que en este caso, al igual que en el caso anterior, si nosotros aumentamos la frecuencia,
si aquí calculamos esta frecuencia son 50 ciclos, si aumentamos la frecuencia de 50 a 100, 150, 200 o más aún, fíjense lo que va pasando, que el XC empieza a disminuir, porque este valor de omega, que está aquí, empieza a aumentar, por lo tanto esta resistencia empieza a disminuir. ¿Ya? Y entonces, lo que va a pasar aquí es que a medida que aumenta la frecuencia, la reactancia inductiva tiende a disminuir y por lo tanto queda más presente la resistencia. Entonces, como esta disminuye, el voltaje en la capacitancia tiende a disminuir, porque la reactancia capacitiva es menor. Entonces, este voltaje V sub C tiende a ser cada vez más pequeño y por lo tanto el ángulo tiende a ser cero. Al revés, si la frecuencia disminuye, la frecuencia disminuye, entonces la reactancia capacitiva tiende a aumentar. Aumenta, y a medida que es más baja la frecuencia, F, más grande es la reactancia capacitiva, y en ese caso el ángulo aumenta. Pero independientemente de lo que suceda, el ángulo va a estar entre los 0 grados y los 90 grados, negativo. En el caso anterior, en el caso del circuito RL, el ángulo va a estar entre 0 grados y los 90 grados positivos. ¿Ya? No puede pasarse más allá y no puede pasarse más acá. ¿Ya? Ahora, hasta ahí podría llegar a ser interesante. Sin embargo, lo realmente interesante es cuando tenemos un circuito RLC serie. Entonces ahora tenemos los tres elementos. ¿Y por qué es interesante? Porque fíjense lo que va a pasar. Ya sabemos que cada uno de los elementos responde con un voltaje. ¿Ya? La resistencia con un voltaje I por R, la bobina con un voltaje I por XL, la capacitancia con un voltaje I por XC. Sabemos cuánto vale XL, sabemos cuánto vale XC. Entonces, hagamos el diagrama fasorial primero. Veamos qué va a suceder con cada uno de ellos. Entonces tenemos nuestra referencia y vamos a asumir que la corriente tiene un ángulo de fase cero, o sea, este ángulo beta, el ángulo de fase inicial cero, para todos los efectos. Entonces está en el eje y entonces el voltaje en la resistencia va a estar siempre en fase con la corriente. El voltaje en la bobina va a estar hice primero el voltaje en el condensador. Bueno, el voltaje en el condensador está en desfase de 90 grados y el voltaje en la bobina en desfase de este menos 90 y el otro 90. Voltaje en la bobina 90 positivo, voltaje en el condensador menos 90. Fíjense que aquí arbitrariamente yo he dibujado que el voltaje en la bobina es mayor que en el voltaje en el condensador. Eso es absolutamente arbitrario, no tiene por qué ser siempre así, pero para mostrar el efecto. Si el voltaje en la bobina es mayor que el voltaje en la capacitancia, entonces fíjense lo que sucede con el voltaje en la bobina y el voltaje en la capacitancia. Van en contraposición, en contrafase se dice a veces, y por lo tanto si yo lo sumo, aquí estoy copiando este voltaje, esta magnitud del voltaje en el condensador a continuación del voltaje en la bobina, y la diferencia que me queda aquí es BL menos B sub C. Y esta diferencia, entonces, ahora la voy a sumar con B sub R. ¿Ya? Y por lo tanto, me queda un ángulo aquí para estos efectos positivo, porque B sub L es mayor que B sub C. ¿Ya? Y como B sub L es mayor que B sub C, entonces está predominando más la bobina que en el condensador, y por lo tanto yo digo que en este caso, como el ángulo es positivo, el circuito tiende a ser más inductivo. Y cuando el circuito es más inductivo, entonces el ángulo va a ser positivo. ¿Ok? Y el resto de los cálculos los puedo hacer igual. Ahora, antes de ver los cálculos, yo podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si la situación es al revés? Si el voltaje en el condensador es muchísimo mayor que el voltaje en la bobina, ¿no? Entonces este dibujo va a cambiar para acá abajo. ¿Me sigue? Entonces el voltaje en el condensador va a ser muchísimo más grande, el voltaje en la bobina va a ser pequeño, esta diferencia va a ser negativa,
y por lo tanto el ángulo va a ser negativo, lo que me va a indicar que el circuito es más capacitivo que inductivo. Cuando yo tengo el ángulo negativo, bajo estas circunstancias, con la referencia en la corriente, yo puedo decir que el circuito es más capacitivo porque el ángulo es negativo. ¿Ya? Y cuando el ángulo es positivo, yo puedo decir que el circuito es más inductivo que capacitivo. ¿Ya? Y podría darse un último caso, que tanto el voltaje en la bobina como el voltaje en el condensador sean iguales. ¿Se fijan? Si el voltaje en la bobina y el voltaje en el condensador son iguales, no hay, ninguno de estos dos prevalece. Al contrario, se anulan y el circuito tiende a ser solo resistivo, porque estos dos voltajes van a hacer una suma cero, y por lo tanto el voltaje total se va a parecer al voltaje de la resistencia. ¿Se fijan? Y eso depende de los parámetros del circuito. Ese caso especial que los dos sean iguales, voltaje de la bobina y voltaje condensador, los vamos a ver más adelante. Porque esa es una situación especial. ¿Ok? Entonces va a depender del voltaje en la bobina, el voltaje en el condensador, en otras palabras, del XL y del XC, porque la corriente es la misma para ambos. Depende del valor de XL y del valor de XC. Depende de estos valores, va a hacer que el circuito sea más inductivo, o tienda a ser inductivo, o tienda a ser capacitivo. El resto ya vemos cómo lo tenemos. El voltaje entonces va a ser I por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Primero hacemos la diferencia y después elevamos al cuadrado. ¿Ya? Y entonces esta es mi Z. La raíz cuadrada de R cuadrado es mi valor Z. ¿Entienden? Este va a ser Z. Y el ángulo phi va a estar dado entonces por el arco tangente del imaginario, que es B sub L menos B sub C, dividido por el real, que es B sub R, o en otras palabras, XL menos XC dividido por R. ¿Ya? Entonces fíjense que el ángulo también indica lo mismo. Si XL es mayor que XC, el ángulo es positivo. Estoy mirando aquí. Si XL es mucho menor que XC, el ángulo es negativo, porque el XC es mayor aquí. Si XL y XC son iguales, el ángulo es cero. Entonces, aquí en esta formulita están dados los tres casos. Bueno, aquí dice lo mismo. Fíjense que si XL es mayor que XC, esto es un valor, ¿ya? Y por lo tanto hay una impedancia. Si XL es menor que XC, al ser este resultado negativo, pero estar dado al cuadrado, no hay problema, entonces siempre hay una impedancia. Y en el último caso, si XL igual a XC, estos dos datos se anulan y nos queda solamente que Z igual a R, ¿ya? Que es el caso especial que yo les comentaba. Ahora, ¿de qué depende el voltaje en adelanto o en atraso? Va a depender de los valores de B sub L y de B sub C, o bien, lo que ya hemos comentado, de XL y de XC. Entonces, aquí se torna más interesante el análisis. Y fíjense que si el L y el C son constantes, pero yo cambio la frecuencia, también puedo obtener cambios aquí. ¿Ya? Al igual que lo hicimos en el caso del circuito RL y del circuito RC, si cambiamos la frecuencia en un circuito RLC, también podemos tener cambios aquí en la posición del ángulo, ¿ya? En la posición del voltaje y por lo tanto del valor del ángulo, que podría pasearse desde un máximo positivo de 90 grados hasta un máximo negativo de 90 grados también, ¿ya? Tiene tanto el primero como el cuarto cuadrante para mover este voltaje. Ejemplo: circuito con resistencia 20 ohm, inductancia de 200 milihenrios, capacitancia de 200 microfaradios, como ya hemos calculado esos valores, y le aplicamos la corriente de la forma 4,3136 coseno de omega t más 0. Entonces nos piden ahora determinar todos los valores. Recuerden que los valores B sub R, B sub L, B sub C y BT pueden ser efectivos o máximos. Tenemos los XL y el XC que lo hemos calculado antes, y por lo tanto el Z aparece ahí, 51 ohm aproximadamente. El ángulo, conocemos el XL, el XC y el R, alrededor de 67 grados. La impedancia ahora en este caso la podemos escribir de esta manera. El real, el R,
Y el imaginario XL menos XC. Entonces, como en este caso el XL es mayor que el XC, 62,8 el XL, y el XC es 15,9, como XL es mayor que XC, entonces me da un ángulo positivo. Para este valor de omega. El voltaje en la resistencia se puede calcular entonces como voltaje máximo en la resistencia de la bobina en el condensador. Y aquí vuelve a reflejarse lo mismo. El voltaje en la bobina es mayor que el voltaje en el condensador. Recuerden que este es imaginario positivo, este es imaginario negativo, el B sub C. Y por lo tanto, la suma fasorial, el módulo de la suma fasorial es de 220 volts y el ángulo de la suma fasorial es de los 66,9. Y el diagrama fasorial va a ser algo como esto, un poco más grande, porque el ángulo de 66,9 es mucho mayor que este que está dibujado aquí. Y en este caso, bajo estas condiciones, el voltaje estaría en adelante. O sea, el circuito tendería a ser más inductivo. Va a suceder lo mismo cuando los voltajes sean máximos como estos o cuando los voltajes sean efectivos. ¿Por qué? Porque estoy afectando solamente a la corriente. No estoy afectando el valor del XL ni el valor del XC. Solo estoy afectando el valor de la corriente. Por lo tanto, al calcular los voltajes en términos efectivos, van a bajar cada uno de estos. Todos ellos van a bajar, pero la proporción va a ser la misma. Por lo tanto, vamos a continuar con un ángulo en adelanto y vamos a continuar con los 66,9 grados. Pero el circuito, digamos, el diagrama fasorial va a ser un poquito más pequeño en cuanto a las magnitudes de los fasores. Nada más que eso. Y entonces se deja planteada la pregunta, ¿qué sucede si, al igual que en el caso anterior, la frecuencia ahora aumenta a 100 Hz? ¿Y qué sucede si la frecuencia aumenta a 25 Hz? Porque esto, como es 314, 1593, aquí la frecuencia es de 50 ciclos por segundo, 50 Hz, los 314. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder en el caso de un circuito RLC serie. ¿Ya? Y la idea es que ustedes lo puedan calcular a los 100 Hz y a los 25 Hz. Esto es, aumenta al doble o disminuye a la mitad de la frecuencia original. ¿Qué más pasa? Parece que aquí está desarrollado. Sí, está desarrollado ahí. La idea es que ustedes lo puedan calcular. Lo pueden calcular en términos de voltajes máximos para que puedan ser comparables con estos datos. Okay, eso es lo que sucede entonces en el circuito de RLC serie. Se puede ver afectado tanto por los valores de la valor de la bobina, de la inductancia o por el valor de la capacitancia, pero también puede cambiar a medida que cambiamos la frecuencia. Consultas, comentarios. ¿Se entendió, profe? Profe, por mi parte igual quedó claro. Ya. Siempre se va a proceder del mismo estilo, ¿cierto, profe? Claro, lo que pasa es que estamos viendo la parte más básica de esto, cómo funcionan en esta forma, y nos Claro. falta revisar el circuito, cómo es el comportamiento de los elementos cuando están en paralelo. ¿Ya? Ya. Y después vamos a hacer el trabajo del circuito mixto, porque en realidad, en la realidad, en la práctica, los circuitos son más mixtos. ¿Ya? No son solo serios, solo paralelos. ¿Ya? Ya. Sino que son circuitos Profe, mixtos. Dígame. y acá, por ejemplo, si tuviéramos la corriente, una resistencia, un inductor y tengamos dos capacitores, esos capacitores si están en serie también los vamos a poder reducir, ¿cierto? Claro, claro. Perfecto. Fíjense ustedes cuando yo les mostré circuitos serie y circuitos paralelos, les mostré cómo se hace para los tres, cómo se calcula para los tres elementos. Recuerden que las capacitancias en paralelo, en serie, no se suman, sino que se calculan como el equivalente a la resistencia en paralelo. Cuando las capacitancias están en serie, en paralelo, perdón,
cuando están en paralelo, cuando yo aquí pongo una capacitancia en paralelo a esta que tengo aquí, pongo una en paralelo, entonces ahí las capacitancias se suman. Ya, Pero si yo coloco perfecto. una en serie a esta capacitancia, en rigor la capacitancia equivalente disminuye. ¿Ya? No así la inductancia. Si yo pongo un inductor, por ejemplo, por aquí abajo, que va a ir en serie, entonces la inductancia se suma. Por lo tanto, la reactancia inductiva va a aumentar. Hay cuidado con eso porque la inductancia y la capacitancia funcionan al revés. Vale, profe, perfecto. ¿Ya? Pero eso se puede. Pero lo más interesante de todo esto es cuando vayamos a los circuitos mixtos. Entonces, con esto terminamos aquí hoy día con los circuitos serie, RLC serie, que tienen esta particularidad, por eso me interesaba mostrarlo, y que ustedes puedan hacer los cálculos. Y después vamos a ver lo mismo con el circuito RL, RC y RLC paralelo. Entonces, con los elementos individuales en paralelo. Pero como les digo, lo realmente interesante está cuando tenemos circuitos mixtos. O sea, un RL paralelo con un RC, paralelo con otro RL. Ahí se torna interesante este trabajo. Pero es necesario conocer qué pasa en estos temas más individuales. ¿Consulta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Yo ninguna duda, profe. Ya. Entonces, les quiero dejar de tarea que puedan hacer el cálculo de estas dos frecuencias que están aquí y hagan las comparaciones ahora qué pasó cuando aumentó la frecuencia y qué pasó cuando disminuyó la frecuencia. Lo mismo que con el ejercicio de la clase anterior, Lo ¿cierto? mismo que el ejercicio que dejamos ayer, pero ahora el cambio va a ser digamos, va a tener otro sentido el cambio. Pero Ok, perfecto. van a producir cambios. Ok, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Nos encontraremos la próxima semana. La universidad está de cese de funciones, ¿no es cierto? Por lo que entiendo. Sí, profe, receso. Claro, Receso, un eso receso. es. Ya. Entonces descansen durante el receso, disfruten el descanso. Lamentablemente no puedo hacer lo mismo porque yo sigo con las otras actividades, pero, pero igual se puede descansar un rato, sí, eso no es tan Por lo malo. menos no va a tener clase con nosotros, profe. Sí, pero es súper agradable tener clase con ustedes, son muy rápidos ustedes, así que es agradable tener clase. No, la verdad, en general yo disfruto las clases, así que no me hago problemas por hacer clases. Muy bien, que lo pasen muy bien, descansen y nos volvemos Gracias, profe. al regreso Vale, profe, que entonces. esté muy bien. Listo, Cuídese. gracias, igual, que esté muy bien. Chao, Hola, profe. profe. Chao, chao. Saludos. Entonces, dejamos de compartir.